comenzamos a desarrollar también algunos de los títulos que tenemos para esta jornada y vamos a meternos en esta investigación por tenencia y distribución de material infantil. Obviamente que se trata de una situación de abuso infantil. Según ya también se ha publicado en las redes, un comunicado de Radio Televisión Río Negro indica que el conductor, el periodista Emiliano Gatti, dejará de al menos tener sus habituales salidas a través de Radio Televisión Río Negro Canal 10. La empresa ha resuelto separar de sus funciones al conductor Emiliano Gatti, así como también dejar de emitir todos los contenidos que incluyen su figura, como el programa de televisión Juntos para Sumar y Es Ahora en redes sociales. Esta determinación ha sido adoptada ante la gravedad de la situación denunciada, a la espera de la resolución del caso que permitirá determinar las responsabilidades que existiesen. El área de legales de la empresa se encuentra analizando los pasos a seguir en referencia al vínculo del conductor con el canal. La empresa Radio y Televisión Río Negro es una firme defensora y promotora de los derechos de niños, niñas y adolescentes y seguirá trabajando en ese sentido. Ratificamos por este medio el máximo repudio y condena a cualquier práctica que vulnere estos y otros derechos de nuestros niños. Cumpliremos con nuestro deber de informar sobre lo sucedido, trabajar comprometidamente y colaborar en toda la extensión de nuestras posibilidades para que se esclarezcan los hechos denunciados. En el marco de los múltiples allanamientos que se hicieron ayer en todo el país, en la causa de explotación sexual infantil, aquí en San Carlos de Bariloche se realizó la audiencia de medidas cautelares contra Jorge Alejandro Lurich, de 48 años, empleado de INVAP, quien está ligado a esta causa. Con ello se le prohíbe la salida del país y cada 48 horas tiene que presentarse aquí en la comisaría, en el marco de esta investigación que podría llevar hasta 6 meses. Con lo cual tenemos 6 meses para preparar precisamente ese hecho que vamos a imputar. Si es que lo imputáramos, quizá de la investigación puede surgir también que no hay una maniobra delictiva, que no hay un delito o que no hay una circunstancia que imputar. Si efectivamente estamos en condiciones de enrostrarle un hecho, una transgresión a la ley penal, para eso es la audiencia de formulación de cargo, que es un acto de anoticiamiento de que el Ministerio Público va a iniciar una investigación ya formal, en donde está en juego toda una serie de reglas, para después llegar a un control de acusación y luego el juicio. Yo no voy a hablar de este caso, pero voy a hablar de otros casos, y vos me vas a leer entre líneas. De todos los casos en que nosotros hemos recibido noticias de este tipo de entidades, sobre todo vienen de Estados Unidos, pero a través de CABA, este mecanismo que habíamos hablado hoy, en rara ocasión no han acertado. Bien. Está. Son gente muy seria, trabajan de una manera científica, por llamarle de alguna forma. Ahora, lo que ellos detectan es un tráfico determinado, una IP determinada, una dirección de donde esto salió, una geolocalización determinada de esa IP, etcétera. Después lo que hace a la actividad que despliega el sujeto, no nos olvidemos que en nuestro Código Penal están previstas conductas de personas. Esas conductas prohibidas son los famosos delitos. Entonces, ahora resta todo el trabajo pericial para poder conectar esa noticia que tenemos con un sujeto determinado. Muy bien, y seguimos hablando de esta investigación, obviamente que ha tenido repercusión en más de 10 provincias, 70 allanamientos prácticamente en paralelo, y le vamos a agradecer estos minutos que va a compartir con nosotros en nuestras noticias 10 mediodía a la comisaria Sandra Moreno de la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia, obviamente que pertenece a la Policía Federal Argentina. Comisaria, gracias por atendernos, el gusto de saludarla, ¿cómo le va? Gracias igualmente, Sebastián, para ustedes.
Bueno, las repercusiones obviamente en 14 provincias, estos allanamientos prácticamente en simultáneo y una cantidad importante de detenidos en busca de la reproducción y en este caso distribución de material de abuso infantil, ¿no? Sí, sí, así fue. Esta fue una operación que se determinó llamar Operación Aicaco Federal. ¿Por qué? Porque es una investigación que se inició en los Estados Unidos por Homeland Security, que es la Agencia Nacional de Seguridad de Estado de los Estados Unidos, quienes tienen una herramienta. Ellos han desarrollado un sistema en el cual poseen una base de datos de material de abuso sexual infantil identificado de distintas operaciones que realizaron en Estados Unidos. De esta investigación se pudo determinar que varias conexiones de Internet por los cuales que fueron utilizadas para distribuir y compartir ese material de abuso sexual infantil que llegó a los Estados Unidos habían salido de Argentina. Aquí en Argentina determinaron alrededor de 89 conexiones que terminaron los allanamientos realizados en el día de ayer, que abarcaron varias provincias de la Argentina y en los cuales se pudieron identificar más de 17 detenciones, se pudieron identificar 16 menores de edad, no aquí en Buenos Aires, pero sí en algunas de las provincias. Hubo secuestro de 200 celulares aproximadamente, dispositivos de almacenamiento alrededor de 3.000, alrededor de 100 notebooks, computadoras también alrededor de 90. Fue un gran operativo en el cual trabajamos distintas fuerzas de seguridad, Policía Federal, Policía de la Ciudad, Gendarmería Nacional, Prefectura y todas las policías locales de las provincias, como en el caso de Río Negro. Claro. Moreno, la consulta, obviamente que este es un trabajo una vez que salta la alerta a nivel internacional que se va desarrollando, que en muchos casos la investigación lleva mucha logística y tiempo. ¿De cuánto podemos hablar y durante qué plazos y qué años comprendió esta investigación? Esta investigación, sinceramente, fue llevada en un corto plazo, porque ya teníamos identificado el archivo de abuso sexual infantil, lo único que teníamos que tratar de llegar a la conexión. Hoy en día, cuando hablamos de abuso sexual infantil, por suerte, tanto las grandes empresas que son las que registran a los usuarios y que tienen la información de registro de los usuarios, responden de una forma más rápida. Nosotros dependemos en estas investigaciones cibernéticas de la información que nos dan las distintas empresas como ser las redes, Microsoft, Google, y de esa información nos dan una conectividad que después los investigadores cibernéticos realizamos todas las tareas tendientes a relacionar esa conectividad con el usuario y a relacionar ese usuario con el material investigado y distribuido. Llevó 3 meses. Claro. La consulta es obviamente porque surgen dudas o por lo menos desconocimiento en una cuestión mucho más sensible, pero ¿se da directamente con la persona que produce, distribuye o tiene material que tenga que ver justamente con abuso infantil, directamente con el IP de la computadora? O sea, no es una persona que comparta su red de internet, sino directamente un IP de una computadora donde se distribuiría, pero también se contendría material de estas características, ¿no? Sí, exacto. Se da directamente con el lugar, con el dispositivo de donde salió esa imagen o ese video con contenido de abuso sexual infantil. Claro. En lo que respecta a la repercusión, obviamente hablábamos de 14 provincias, de un sinnúmero de personas, en su gran mayoría adultos detenidos, pero ¿ha tomado usted notoriedad, le ha hecho llegar información en relación a lo que pasó específicamente en Río Negro y en General Roca, digo, por la figura que está involucrada? Mira, sinceramente yo con respecto a Río Negro no tengo los pormenores de la causa, porque la investigación fue local, tanto de la Fiscalía como de la Policía. Lo que sí te puedo llegar a decir, que para que tengan en cuenta que esta investigación, el material que nosotros analizamos corresponde a material que está circulando en Internet y que no quiere decir que todo el material es producido localmente. Muchas de este material quizás tiene años circulando
Así que primero, para poder determinar la responsabilidad, hay que analizar todo ese material que se secuestró, los dispositivos, computadoras, celulares, y una vez que de las pericias que se realizan, ahí podemos identificar específicamente la relación del usuario con la investigación. Otra consulta tiene que ver con algo quizás más fino, más jurídico, pero el tema de, o a lo que hace usted hincapié, si la persona que tenía ese material en su computadora no lo producía, pero sí lo tenía y lo distribuía, ¿cambia la carátula de la causa? Sí, depende de qué acción penal es la acusación que se le va a dar. Primero hay que determinarlo. Una cosa es la tenencia, otra un poquito más grave la comercialización, otra es la distribución, otra es la facilitación y más grave también es la producción, que ahí ya estaríamos hablando de un abuso sexual que esa persona distribuyó, pero tuvo el acceso al menor de edad y tuvo un abuso directo, físico. Bien. Comisaria Sandra Moreno, de la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia, muchísimas gracias por atendernos y obviamente por aportarnos estos datos a la televisión pública rionegrina. Es muy amable. Gracias a ustedes por ocuparse. Buen día. Allí estábamos en contacto con personal, obviamente, que inició la investigación desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que la alerta se dispara a nivel internacional, que en algunos casos, no en este puntual, porque incluso la misma comisario ha manifestado de que llevó menos tiempo, pero en algunos casos se han peritado computadoras prácticamente durante un año, o usuarios. Según la misma Policía Federal Argentina, parte de la investigación se desarrolló entre julio de 2021 y agosto de 2022. Pero vamos a conocer también un poco más en profundidad los números de esta investigación que tiene que ver con abuso infantil y el operativo que se estuvo realizando. Como ya lo manifestaba Sandra Moreno de la Policía Federal Argentina, la operación se denominó INCACOP. Se realizaron allanamientos completados, fue del 100%. Se encontraron y se secuestraron 64 dispositivos electrónicos, 29 tablets, 2.759 dispositivos de almacenamiento, que esto puede ser un disco extraíble o un pendrive, 191 celulares, 82 notebooks, 127 elementos no digitales. A esto nos referimos a elementos que tienen que ver con la causa, pero que no son estrictamente dispositivos electrónicos. 20 triage, 16 menores están involucrados, 84 PCs también fueron secuestradas y hay, o por lo menos se registraron durante la jornada del martes, 21 detenidos en 14 provincias, entre 70 y 90 allanamientos. Obviamente que va allí la cifra que se estuvieron realizando. Una investigación sumamente compleja, para nada fácil, que involucró justamente a fuerzas internacionales, fuerzas federales y también provinciales que estuvieron involucradas en este hecho. En muchos casos sigue el estupor, la conmoción, obviamente por esta red que estaría siendo desarticulada por parte de la Policía Federal Argentina y policía de 14 provincias que realizaron estos allanamientos. Pero también aquí la justicia fue determinante en la provincia de Río Negro, es por eso que estamos en contacto con David Baffoni. Él es, en este caso establecemos contacto con él porque es director de la Oficina de Investigación y Telecomunicaciones en la provincia de Río Negro. David, gracias por atendernos a esta hora de la tarde. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a usted y a toda la audiencia. Bueno, David, el contacto con esta oficina de telecomunicaciones han sido cruciales en esta investigación. Es fundamentalmente hablar sobre cómo trabajan en este tipo de operativos y cuáles son las tareas que ustedes llevan adelante. Bien, cómo no. Yo estoy a cargo de la OITEL, la Oficina de Investigación y Telecomunicaciones, que depende de la Procuración General de Río Negro. Nosotros somos el área que damos soporte técnico y forense a los fiscales en la investigación de todas las causas que llevan en la provincia. En particular, en este tipo de causas, en las causas donde se investiga distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, participamos tanto de las tareas iniciales, las tareas donde se hacen las investigaciones, la obtención de datos, como también en forma posterior el análisis forense, en el caso nuestro, a los dispositivos móviles, ¿no? A los celulares. Es importante por ahí diferenciar
dos formas diferentes de inicio de este tipo de investigaciones, que ayer en una primera hora hubo un poco de confusión. Nosotros generalmente tenemos dos convenios marcos con CABA, en el cual iniciamos este tipo de investigación por distribución y tenencia de abuso sexual infantil. Uno son los reportes NEDMEC, que son de Missing Children, tiene una ONG que después voy a contar un poquito si quieren de qué se trata, ¿Sí? Y otra forma es el tema ICACOPS, ¿no? Que es lo que sucedió ayer, que se dio en marco de la Red Federal en Alerta, y que en base a eso se lograron identificar muchos objetivos en todo el país, y de esa manera hacer un allanamiento coordinado, un allanamiento en simultáneo a las 6 de la mañana en más de 11 jurisdicciones, más de 90 domicilios identificados, y hacerlos en forma conjunta. Mi persona, a través de mi persona, fue la oficina encargada de coordinar lo de Río Negro. Yo era el enlace con Buenos Aires, y nosotros ya desde hace más de un mes venimos trabajando con los fiscales que iban a actuar en cada ciudad, la planificación, la estrategia, el diseño de cómo se iba a llevar a cabo este operativo. Y es más, nosotros, junto con profesionales del Departamento de Informática Forense dependiendo del Superior Tribunal de Justicia, hemos viajado el día de ayer, tanto a Cipolletti como a Roca, con personal propio también en el lugar de Bariloche, para estar presentes en el momento del allanamiento y en el momento del secuestro de la evidencia digital. David, obviamente que no hablamos estrictamente de estos operativos, pero sí obviamente muchas dudas que surgían en relación a lo que fueron estos allanamientos en simultáneo en General Roca, en Cipolletti y en Bariloche. La consulta, porque incluso al tener en cuenta los protagonistas de este hecho, pero se traslada a otros hechos puntuales, una persona que a lo mejor reproduce un video de alto voltaje que no contenga niños. Esta alerta, obviamente que todo el mundo sabe lo que está reproduciendo, pero esta alerta salta cuando en las reproducciones o en la distribución hay ya involucrados niños. Por eso justamente lo que usted analiza y también hace puntual con Missing Children, ¿no? Claro, por eso quería aclarar. Lo de ayer, lo de ICACOPS, es una investigación que surge por la utilización de los programas denominados peer-to-peer, P2P, que son programas como el Emule, el CASAS, el ARES, donde las personas se contactan directamente, generalmente son software que se utilizan en PC, y comparten archivos, ya sea para enviar como para recibir. El uso de estos software es un uso que se sabe, es decir, hay un dolo, por decirlo de alguna manera, en lo que uno quiere realizar. Uno no es que de casualidad recibió o envió un archivo. Estos programas uno configura qué carpetas quiere compartir con el resto, configura qué archivos quiere poner a disposición, y uno busca los archivos que uno quiere consumir. Es decir, no es que me llegan porque alguien me los envió y yo los reproducí en forma descuidada y por eso me soltó una alerta. Como explicó recién la comisaria de la Federal, esto es una base de datos de Estados Unidos, de Homeland. Ellos van volcando en esa base de datos el historial de muchas investigaciones, lo que ellos van encontrando en los allanamientos. Entonces, el resultado de ayer es el resultado de un análisis de distribución y compartir archivos en muchas cantidades. Piensen que en Río Negro, lo de ayer, no voy a hacer casos puntuales, pero estamos hablando casi de 2.000 archivos que se compartieron entre todos los objetivos. Y en este tipo de software, es decir, no es que yo estaba en el WhatsApp y me llegó un audio, o me llegó un video, una imagen, y yo la reproducí, y por eso me generó una alerta y me caen en mi casa. O sea, es algo mucho más técnico, es algo con mucho más análisis, y son un tipo de programa que se utilizan exclusivamente para compartir archivos. Muchas veces, décadas atrás, se utilizó para compartir música, para compartir películas, o compartir cualquier tipo de archivos, pero en particular acá hay un análisis de los videos que se están compartiendo. ICACOPS, cada archivo conocido, que ya se sabe a nivel mundial que es un archivo de MASI, de material de abuso sexual infantil, tiene algo que se llama un hash, un DN, como si fuera un ADN, por decirlo de alguna manera, que cuando uno lo observa traficar en la red, ya se sabe que ese es un material de abuso sexual infantil. Hay bases de datos con estos materiales. Entonces, lo que hace el Homeland es ir esnifeando, ir escuchando las redes, ir metiéndose en estos software
para ver quiénes son los clientes que lo comparten. David, Entonces, puntualmente... hay un análisis importante. Sí. Quería consultarle, obviamente antes del cierre me quedan 2 preguntitas, muchas dudas obviamente, pero la investigación apunta, y no hago referencia a los hechos sucedidos en el día de ayer, cualquier investigación llega a un allanamiento y llega al secuestro de material cuando también ustedes detectan cierta conducta de tráfico de material, ¿no? O una conducta repetitiva. Claro, nosotros, esta es la primera, digamos, el primer trabajo importante que hacemos con ICACOPS con Buenos Aires. Nosotros, hasta la actualidad, veníamos trabajando con Missing Children. Para que tengas una idea, en 4 años llevamos más de 445 reportes, causas, ¿no? En el cual, en todas estas causas, se han trabajado de esta manera. Con el MEC, a diferencia de ICACOPS, las empresas que como Facebook, WhatsApp, Instagram, todas que tienen bases de datos en Estados Unidos, hay una ley allá que les obliga a estas empresas a monitorear todo lo que en Estados Unidos se sube, lo que nosotros enviamos. Cuando ellos detectan que esto que enviamos es contenido de abuso sexual infantil, hay algoritmos, software automático que lo detectan, generan reportes que mandan a los países. En los países también hay una red, como la de ayer de ICACOPS, una red que estamos todas las provincias representadas. Yo soy el representante de Río Negro, y nos derivan los reportes y lo vamos derivando por competencia a las fiscalías que intervienen. Llevamos más de 445 investigaciones. Claro. Muchas de ellas ya tienen condenados. Se hicieron múltiples allanamientos en estos 4 años. O sea, no es algo que no tenemos experiencia y que no hayamos trabajado. La Procuración de Río Negro, el Procurador General, aporta un montón de recursos económicos, un montón de recursos humanos, para que nosotros tengamos las mejores herramientas forenses y podamos asistir a los fiscales en estas investigaciones. Esto no es un caso puntual, es una política criminal de persecución por parte del Ministerio Público que la venimos desarrollando hace más de 7 años. Pafoni, gracias por el contacto y obviamente por despejar alguna de las tantas dudas que surgieron en estas últimas horas que obviamente han sido sumamente movidas. Muchas gracias. No, gracias a vos por difundirlo y un saludo a toda la audiencia.